Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Quiero saber que me muestren si traen todos sus tacitas de café o su tecito o su agüita o la bebida favorita. Muy bien, porque de eso se trata, ¿verdad? De compartir un ratito agradable en donde podamos conversar, conocer los puntos de vista que tienen, compartir experiencias, ¿verdad? Así que los invito más bien a, en la medida de lo posible, yo sé que va a depender también de la situación y dónde estén, pero que mantengamos las cámaras encendidas para poder interactuar y que realmente nos sentamos como que estuviéramos en un café, ¿verdad? Entonces, quiero arrancar, bueno, antes de arrancar propiamente, quiero contarles que somos 3 personas, ustedes vieron ya la introducción, ¿verdad? Pero vamos a presentarnos. Así que voy a presentarles a Carlos Sandoval. Él es formador, es coach, consultor y conferencista con más de 20 años de experiencia en temas de liderazgo, desarrollo organizacional, clima laboral, relaciones laborales, certificado por The Roy Institute, también certificado en la Academia Moderna en Psicología Aplicada, consultor asociado en Neurona Estratégica, y forma parte de la Federación Internacional de Liderazgo Ético e Inteligencia Interpersonal. Así que tenemos acá a Carlos, que ya ahorita lo van a escuchar y ustedes me van a decir qué nacionalidad tiene. ¿De acuerdo? Adelante, Carlos. Muchas gracias, Caro. Pues bienvenidos a todos. Espero que mi acento les diga rápidamente de qué nacionalidad soy. Seguramente sí. Y en este caso, pues bueno, agradecerles que estén con nosotros en esta plática, en esta charla aquí de cerquita y muy en intimidad. A mí me va a tocar presentarles también a una colega, que es Maritere, que ella también es administradora de empresas con más de 40 años de experiencia laboral y está certificada en diferentes estándares de conocer. Conocer, para los que no saben qué es, aquí en México es un organismo que concentra muchísimas normas de diferentes procesos, de diferentes procedimientos y que de alguna manera nos garantiza que todo lo que hacemos pues, lo estamos haciendo de acuerdo a un estándar. Ella tiene estudios de posgrado en mercadotecnia, en ingeniería industrial, finanzas en desarrollo humano y en el año 2010 ella fundó el Instituto de Entrenamiento y Formación y Capacitación, Enfoca, como se llama ahora. Actualmente es miembro activo de la Federación Internacional de Inteligencia Interpersonal y Liderazgo Ético. Muchas gracias por estar con nosotros y pues bienvenida, Maritere. Muchas gracias, Carlos. Hola, Caro. Un gusto Hola. saludarlos a todos. Pues bien, a mí me corresponde presentar a Caro. Ella, al igual que Carlos, es consultora con más de 20 años de experiencia en desarrollo de estrategias empresariales en sus distintas áreas, tales como clima y cultura organizacional, coaching para desarrollo de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, programas de formación y transición de carrera. Es ejecutiva enfocada 100% a resultados, servicio al cliente, a la identificación de oportunidades de mejora, ofreciendo en todo momento soluciones y un alto nivel de creatividad y proactividad. Ella es Caro y a ella le corresponde en este día llevar la guía de lo que vamos a platicar, del tema interesante que vamos a tocar el día de hoy. Así es de que, Caro, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Tere. Efectivamente, voy a compartir pantalla. En realidad, lo que queremos con esta presentación es simple y sencillamente, pues, tener un hilo conductor en los puntos que vamos a desarrollar, pero realmente no es una presentación magistral donde vamos a hablar solamente los 3, sino que la idea es, como les decía al principio, poder compartir también con ustedes, que ustedes puedan participar si tienen algo que agregar o comentar, siéntanse en libertad. También tenemos la opción del chat, si quieren hacer una pregunta o algo por el estilo, o levantar las manitas, ¿verdad? En Zoom tenemos esa opción para también ceder la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, arrancamos. Vamos a iniciar con esta actividad. Es una pequeña actividad y quiero preguntarles ahí si el que tenga una respuesta puede desactivar sus micrófonos. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el número que menos se parece a los otros? 1, 31. 2, 13. 3,
un tercio. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál de estos números es el que menos se parece a los otros? Ahí sí lo están escribiendo en el chat, ¿me dicen? Ahí mis colegas me dicen, porque aquí no tengo opción de verlo. ¿Qué están diciendo? El 13. El 13 dicen por ahí. Ok. Bueno, se los voy a volver a preguntar, pero ya con un pequeño cambio. ¿Cuál es el número que menos se parece a los otros? 1, 31. 2, 13. 3, un tercio. ¿Quién se anima por un viaje a México, a Cancún? La Riviera Maya, muy rico por allá. ¿Verdad? Ah, bueno. Gran compromiso, Caro. El 13. El 13, dice por ahí. El 2. Muy bien, ¿quién dijo 2? Yo. Se ganó el viaje Lucía. a Cancún, Lucía. Muy bien, excelente. Bueno, justamente la idea de esto no era ganarse un premio a Cancún, mucho menos, ¿verdad? Sino es simple y sencillamente que podemos nosotros tener una vista panorámica de las cosas que nosotras hacemos o que nosotros hacemos, ¿verdad? En nuestra cotidianidad o en nuestra proyección de metas u objetivos o de situaciones que se nos presentan. ¿Por qué? Porque siempre vemos así, ¿verdad? Justamente como esa cajita. Entonces, lo que nos propone esta dinámica es salgámonos de esa caja y veamos hacia otros lados, ¿verdad? Que también existen muchas maneras de hacer las cosas. Así que esto nos viene bien también porque hoy vamos a platicar acerca de 5 verdades para tomar las riendas de tu vida, ¿verdad? Muchas veces nos cuesta accionar, posponemos mucho por una u otra razón. Y yo creo que esta situación que todos estamos viviendo a nivel mundial, que es algo impresionante, o sea, jamás nos hubiéramos esperado algo así, nos está enseñando muchas cosas, ¿verdad? Entonces, la idea es poder tener este espacio, un espacio seguro para platicar y a veces no nos sentimos en confianza incluso externar que conocemos o familias. A veces nos gusta externar cosas a otras personas para poder tener una realimentación y no sesgar tal vez la opinión, ¿verdad? De cada quien. Entonces, vamos a empezar con el primer punto. El primer punto es cuando enfrentas tus miedos, se desvanece. ¿Qué quiere decir esto? Cuando enfrentamos nuestros miedos, se desvanecen. Bueno, yo les tengo una propuesta en donde podemos analizar, ay, perdón, se me hizo chiquito, ¿verdad? En donde nosotros primero podemos preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo realmente, verdad? ¿A qué se debe ese temor? Porque sí, yo puedo llamarlo temor o miedo, pero exactamente buscar en esas profundidades, ¿verdad? De descubrir más allá esta simple emoción, nosotros podemos ir y decir, bueno, tengo miedo al cambio, tengo temor a perder algo que siempre he tenido, o por ejemplo también los famosos apegos, ¿verdad? Que a veces nos imposibilitan a echar hacia adelante nuestras decisiones, porque podemos tenerlo siempre presente en nuestra mente, pero de ahí a la ejecución hay un paso, ¿verdad? Entonces, el poder elegir, ok, una vez que yo me pregunto qué estoy sintiendo y reconocer realmente cuál es ese miedo, miedo a la frustración podría ser, ¿por qué no? Pensar de una que, ¿y si no me va bien? ¿Verdad? Qué difícil. Entonces, emprender y arrancar con eso. O muchas veces podemos sentir ese temor de salir de esa comodidad en la que nos encontramos y desacomodarnos, que nos muevan el piso un poquito. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Después de preguntarme qué estoy sintiendo, me pregunto, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera? Y esa es la elección,
que voy a tomar. Entonces voy a ir definiendo visualmente, porque eso es muy importante. El otro día, en otra sesión, en otra actividad que yo tenía, decía una de las participantes, sí, yo llevo mi presupuesto aquí, mentalmente. Ya se pueden imaginar, ¿verdad? Bueno, a veces me acuerdo que tengo que gastar y a veces no. Bueno, es justamente, o sea, yo tengo que plasmarlo por escrito. Y finalmente, el por qué lo quiero hacer, ¿verdad? Y ahí voy a ir enfrentando por etapas y poco a poco ese temor. Conforme lo voy, como decimos acá, ¿verdad? Voy tomando el toro por los cuernos, entonces se va desvaneciendo. ¿Creen ustedes que podríamos lograr poder identificar la primera pregunta, el cómo me estoy sintiendo cuando voy explorando internamente? Esto es como un iceberg, ¿verdad? Yo creo que los que hablamos de emociones siempre traemos el ejemplo del iceberg. ¿Por qué? Porque lo visible, lo que está en la superficie es lo que yo reconozco, que en este caso es ese temor. Pero si yo bajo a las profundidades, ahí entonces me tengo que enfrentar conmigo misma y decirme, o conmigo mismo, o verme al espejo, ¿cuál es ese fantasma que tengo ahí detrás? Como en la imagen. Entonces, de ahí la invitación, una vez que vamos rompiendo eso, ¿creen ustedes que los otros pasos se faciliten? ¿Qué piensan? Les recordamos que pueden escribirnos o bien abrir su micrófono para responder la pregunta de Caro. Fíjate, Caro, para ayudar a complementar, creo que lo que comentas es bien interesante cuando estamos hablando de enfrentar los miedos, y muchas veces también es difícil entender si tenemos o no un miedo. Yo creo que muchas veces también tenemos esa particularidad de no querer reconocer que tenemos miedo. Y eso es bien importante saberlo, porque muchas veces tendemos a confundir eso que sentimos con otras cosas en lugar de decirle miedo. Y me voy a tratar de explicar un poco mejor. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros de repente sabemos que a lo mejor no estamos consiguiendo el resultado que queremos, no tenemos el trabajo que nos gusta, no estamos consiguiendo hacer el negocio que queríamos, no estamos con la pareja que tanto soñamos, etcétera, etcétera? Empezamos a revisar lo que nos pasa en la vida y encontramos que tenemos muchos porqués o muchos esques. ¿Por qué no estás haciendo este negocio? Es que no tengo dinero. ¿Pero por qué no tienes dinero? Es que está muy complicada ahorita la situación. Y empezamos a encontrar un montón de respuestas del por qué no podemos hacer las cosas. Pero muchas veces este tipo de preguntas o este tipo de esques en realidad son esa barrera que está cubriendo al verdadero miedo, que es muchas veces el que no sé si me voy a ir. Y hoy prefiero estar, en México tenemos un dicho que dice que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Pero ¿qué sucede cuando hablamos de lo malo por conocido? Lo malo por conocido muchas veces es el lugar en el que estamos hoy. A lo mejor puede ser un trabajo que no nos gusta y que por miedo a perder pues, el ingreso seguro, aunque sea el peor trabajo, pues no nos movemos. A lo mejor no me cambio o no termino con esa relación tóxica, porque después ¿qué hago si estoy solo? Y entonces ahí podemos empezar a encontrar dónde están tus verdaderos miedos. Y algo de lo que dijo Caro que me gustó mucho es el tema de la elección. Cuando tú logras hacer esa parte o interiorizar, perdón, esa parte de entender realmente a qué le tengo miedo, a estar solo, a que no pueda hacer las cosas, a que me digan algo los demás. Cuando lo logras identificar, tienes un gran poder, que es el poder de elegir. Tienes el poder de elegir qué quieres hacer. ¿Te quieres quedar en eso malo conocido, en donde estás, en donde a lo mejor no te sientes totalmente realizado, no te sientes completo, no te sientes pleno? ¿O tomas el riesgo y empiezas a hacer las cosas? Y justamente esto también yo lo estaba platicando con una persona que estamos trabajando ahorita en temas de coaching, donde ella se enfocaba mucho en decir, híjole, pero es que si no me sale bien, y es que si me equivoco, y es que si me dicen, y es que. Le dije, es que estás volviendo a poner lo mismo. Son pretextos para no atreverte a hacer algo. Al final no estamos hablando de perfección. Estamos hablando simplemente de que tomes o elijas el iniciar algo. Después te podrás enfocar en hacerlo mejor, en crecerlo o en otras cosas. Pero para poder empezar a cambiar o marcar ese cambio,
lo primero que tienes que hacer es, uno, identificar a qué le tienes miedo. Dos, empezar a enfrentarlo haciéndolo en la manera más simple. Si obviamente a lo mejor es el tema de una relación y en tu relación pues a lo mejor no te vas a atrever a cortarla de la noche a la mañana, pero sí te vas a poder empezar a atrever a decir lo que piensas. Cuando tomas esa elección, estás empezando a enfrentar tu miedo. ¿Y eso qué quiere decir? No quiere decir que se va a corregir todo, pero quiere decir que ya estás empezando a dar el primer paso. Y eso es lo que te permite empezar a avanzar, empezar a cambiar las cosas y empezar a transformar justamente la energía que hoy estás albergando o que estás generando. ¿Tú qué opinas, Tere? Maritere. Precisamente haciendo un poco de reflexión y con todo esto que están comentando tanto tú como Caro, hay un libro que a mí me encanta, que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? En este libro, la pregunta de fondo es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y yo creo que cuando tú piensas a profundidad qué significa, qué haría realmente, o sea, mi capacidad no tiene límites, pero ¿por qué me da miedo hacerlo? ¿No? Miedo al rechazo, miedo al que dirán, miedo a no ser aceptado en un círculo, miedo a que me vean diferente a los demás. Y entonces renuncias a lo que tú realmente quieres por ese miedo que traes, pero no es otra cosa más que una inseguridad manifiesta que llevas dentro de ti mismo. Y para liberarla, pues precisamente tienes que hacer tu viaje interior. Pero plantéese, y les recomiendo que lean, es un mini librito así chiquitito, encantador, y que lo lean, analicen cada uno de los puntos que señala este libro, que a mí me parece así como que es un librito que deberíamos de tener como en la cabecera de nuestra cama, para que todos los días nos preguntemos, ¿y realmente logré hoy lo que quería? ¿Me enfrenté a ese temor a? ¿O sigo manteniéndome en la misma posición, aunque me sienta frustrado, triste, desolado, abandonado? Si tienes miedo a quedarte solo, no te preocupes, que no hay nada más divertido que escudriñar dentro de ti y ver realmente toda esa capacidad y toda esa abundancia que hay dentro de ti. El amor que llevas dentro de ti, que eres capaz de compartir con todos los demás y que a veces ni siquiera te das cuenta. Muchas gracias, Tere. Ese libro me encanta y si no lo han leído, también hay un video que uno lo puede bajar, ¿verdad? De YouTube y es extraordinario como para ejemplificar, ¿verdad? En cómo vamos enfrentando esos temores. Y claro, sí, perdón que interrumpa, es que me escribió mi socia y ya le dije que estaba aquí, que ya no me molestara más, pero me perdí. ¿Cuál libro? ¿Quién se ha llevado mi queso? Ajá. ¿Cómo? ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Quién se ha llevado mi queso? Ok, sí, ya. Estoy, gracias. Ya. Y el video está genial. Aparte son caricaturas. Sí, son puras caricaturas. Sí, efectivamente, como decía Tere, ¿verdad? Es un libro que nos deja pues una enseñanza muy linda y que lo podemos trasladar a las diferentes situaciones en las cuales sentimos, ¿verdad? El lanzarnos, el tal vez dudar de por qué voy a emprender algo o porque quiero modificar algo de esa situación en la que me encuentro hoy en día. Cosas tan banales y superficiales como montarse en una montaña rusa, por ejemplo, o tirarse de, ¿verdad?, de un paracaídas o del puente de no sé dónde. Eso, pues podríamos hacerlo, claro está, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que la tarea más difícil es aventarnos a la vida, o sea, a vivir realmente con pasión, hacer las cosas que nos gustan desde nuestra genialidad, porque todos tenemos talentos y lo que tenemos que hacer es explotarlos y aprender y seguir desarrollándonos cada día más a través del conocimiento, del autoconocimiento, de conocernos, interiorizar, ¿verdad?, nosotros mismos para rebuscarnos y reinventarnos. Definitivamente eso es algo fundamental que tenemos que hacer hoy en día. Así que bueno,
El primer punto, como les decía, de esos 5 que queremos desarrollar el día de hoy para que nos queden y que realmente reflexionemos al finalizar todo esto y podamos ir poco a poco descubriendo realmente en qué paso me encuentro o en qué etapa me encuentro, ¿verdad? No sé si alguien quiere aportar algo o decir algo, sino para pasar al siguiente punto. ¿O alguna experiencia que ustedes quieran compartir con nosotros? Adelante, Lucía, abre tu Gracias. micrófono. Sí, ya lo quité. ¿Me oyen bien? Sí. Sí, Sí. perfecto. No, me parece muy interesante este punto. De hecho, hace como un mes, vamos a ver, eh, toda la pandemia ha sido muy duro para todo el mundo, ¿verdad? Literalmente en todos los países. Este, a mí me han exacerbado mis dolores de cabeza y yo padezco de migraña. Entonces, ha sido realmente algo que se ha vuelto casi crónico, de medicamento diario, etcétera. Y mi padre me recomendó a una coach, no, no sé, ella es terapeuta, coach, alternativa, así. Y cuando estábamos en la sesión, lo que me dijo es, Lucía, sus dolores de cabeza, sí, estamos claros que el estar en la casa, pues no ayuda, ¿verdad? Pero no vienen de ahí, porque usted tiene dolores de cabeza desde los 15 años. Entonces, tenemos que empezar a ver hacia atrás y casi como terapia psicológica, ¿verdad? ¿Qué no estás enfrentando? En este caso de tu niñez, este, porque de ahí salen, ¿verdad? Y entonces empezamos como en una sesión y, bueno, al final sigo sin saber el tema de la niñez. Yo creo que es más el tema del COVID, pero todo bien. Pero, pero esa sesión y la terapia, digamos, que llevé en una sesión que son 4 horas, es una sesión intensiva con ella, lo que me di cuenta es que hay demasiados mecanismos de defensas que nosotros utilizamos constantemente para no enfrentar estos miedos ¿verdad? Y que ni siquiera nos damos cuenta. Y entonces, sí, es muy, perdón, solo a mí me pasa, estoy hablando yo. Eh, y, y suena muy, digamos, muy enriquecedor y uno cuando los escucha a ustedes que son profesionales que saben decir, bueno, enfrentémonos a sus miedos, sí, pero es que enfrentarse a sus miedos hay un dicho muy famoso, el que no sabe es como el que no ve, entonces no sé, entonces enfrentarme al miedo, sí, pero ¿a cuál miedo? ¿Cuál es mi miedo? Digo, sí, al de las montañas rusas, perfecto, yo llevé a mi hijo a los parques de Estados Unidos y no me monté ni media, yo sabía, y no me interesa enfrentarme a ese miedo, todo bien, pero ese lo reconozco, lo puedo identificar, pero ¿cómo hace uno para identificar los que uno no tiene identificados y que le producen a uno sensaciones que son totalmente ajenas ¿verdad? Al consciente, digo yo, ¿verdad? Este, ¿Cómo hacemos para poder enfrentar esos miedos si no siquiera sabemos cuáles son esos miedos a los que son los que tenemos que enfrentar? Correcto, Lucía. Justamente, bueno, gracias por tu aporte, realmente muy valioso, ¿verdad? Y efectivamente, esa es una de las grandes preguntas cuando no lo tenemos identificado, ¿verdad? Entonces, tenemos varias alternativas de solución. Una de ellas es la terapia, estamos de acuerdo, porque muchas veces nosotros somos productos de nuestra infancia, no sabemos qué habrá pasado, ¿verdad? Algo que tal vez quisimos borrar en ese momento de adulto, pues claro, está en el subconsciente completamente, todavía no está en esa superficie del iceberg. Entonces, probablemente puedo ocupar ese tipo de asistencia o de ayuda terapéutica. Sin embargo, también, como les decía al principio, podemos explorarnos y autoanalizarnos nosotros mismos. ¿Qué sucede cuando entramos en esa intimidad con nosotros mismos? Nosotros mismos nos asustamos de lo que podamos encontrar ahí. Y esos son los mecanismos de defensa que muchas veces no nos permiten adentrar, pero tenemos que insistir. Y no es que en una primera introspección lo puedo lograr, no. Puede ser que ocupe varios momentos, varias sesiones
o en su defecto buscar a ese profesional, como bien pues lo estabas diciendo, ¿verdad? Para poder yo explorar. Yo lo que ocupo es explorar, conocerme, conocer cuáles son esas emociones. En el momento en que me está doliendo, por ejemplo, en ese momento en que usted dice, me está empezando a doler es la cabeza. Ok, entonces tengo que analizar qué está pasando en ese momento que me está provocando y echar un poquito para atrás, ¿verdad? Y detenernos un momento para realmente decir, puede ser incluso hasta una palabra, podría ser una sola frase que me detonó ese dolor de cabeza, porque recordemos que también somatizamos, ¿verdad? Entonces, cuando nos estresamos, cuando realmente andamos un poco alterados, y a todos nos da de diferentes maneras. Otros, bueno, por ejemplo, a mí son contracturas musculares. Entonces, a veces, ¿verdad? La espalda, el cuello, me siento completamente robotizada. Y hay personas que el estómago o los dolores de cabezas, que también conozco mucha gente que a veces me dicen, Carolina, no soporto ni siquiera la luz del día, ¿verdad? Entonces, tenemos que echar un poquito. Lucía, como una recomendación, ¿verdad? Podríamos hacer un alto en el camino, en el momento en que sientas eso, ese síntoma, ese primer síntoma, echar un poquito para atrás y analizar el contexto en el que te encuentras y qué es lo que está pasando ahí para ir explorando cada día más. Por lo menos es un punto de partida y poco a poco lo puedes ir descubriendo, ¿verdad? Así es, identificar el detonante que te genera esta situación que estás atravesando, esta emoción o esta crisis que estás atravesando en este momento. Es decir, como que no necesariamente es un detonante una palabra, acumulativo, una simple puede palabra. ser un detonante inmediato. Así es. Exacto. Sí, el inmediato. O sea, ¿por qué en este momento se me vino el dolor de cabeza tan severo que inclusive se me convirtió en migraña? Tengo que identificar qué fue lo que detonó esta situación en mi cuerpo, o sea, que mi cuerpo reaccionó ante esta situación. ¿Cuál fue? Quizá efectivamente una simple palabra, y a veces no es que nos las hayan dicho a nosotros, sino que escuchamos la conversación de alguien en el transporte público o en una cafetería, de repente escuchas que alguien está conversando de algo y dicen alguna situación y a ti te genera una emoción. Todo tu entorno en el que tú estás en este momento, te está haciendo que generes emociones, buenas o malas, pero finalmente te está generando y provocando emociones. Entonces tienes que identificar el detonante inmediato que te provocó este dolor de cabeza. Y adicionalmente, sí, efectivamente, ir hacia atrás un poco. ¿Por qué? Pues porque tenemos algo que se llama programación neurolingüística. Y es algo que viene desde que éramos unos niños, porque nos educaron de determinada manera, porque nos programaron textualmente nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares, la gente más cercana a nosotros, fue quien nos fue programando para conducirnos de una o de otra manera. Entonces, por eso es importante que identifiques de primera instancia qué fue lo que en este momento me detonó el dolor de cabeza. No es en sí mismo el encierro, todos estamos así como malitos de los nervios por tanto encierro. Y se lo digo porque pues a mí también me pasa, ¿no? Que yo soy muy pata de perro, ¿no? Y entonces de repente dices, sí, ahora no puedo salir más que de aquí a la otra cuadra, porque más allá de eso no. Entonces, por ese miedo al contagio. Entonces, ¿qué es lo que me detona esa inseguridad de salir? Pues el hecho de que tengo miedo a contagiarme. ¿Y por qué tengo miedo a contagiarme? Pues porque no me gusta estar enferma. ¿Y por qué no me gusta estar enferma? Porque no me quiero dar permiso de enfermarme. ¿Y por qué no me doy el permiso? Si soy un ser humano como todos, me puedo enfermar. ¿Y entonces cuál es el problema? ¿No? Entonces, date permiso. El darte permiso te permite llevar una vida más tranquila. Tienes permiso de equivocarte, tienes permiso de rehacer lo que tú quieras. Entonces, busca cuál es ese detonante que de primera instancia te generó o te provocó esto
y luego te vas un poquito para atrás. Así es. Bueno, muchas gracias Tere y Lucía por la participación. No sé si alguien tiene algún otro comentario, si no, podemos avanzar al siguiente punto, ¿les parece? Alguien señaló, sí, Tania Sí. está mencionando en el Ajá. chat, Sí, en el dice, chat. líder es diferente a jefe. El miedo de perder tu trabajo por enfrentar a jefes, ¿cómo se vence? Muy interesante, ¿verdad? Mire, si Y hay toda una estadística. Bueno, adelante aquí uno de los expertos en liderazgo. Yo creo que el tema que comentas, Tania, más que el miedo al jefe, en realidad no le tenemos miedo al jefe, ni al líder. En realidad le tenemos miedo a la circunstancia o la situación que va a generar el que no tengamos un trabajo. Y muchas veces lo que hacemos es personalizar ese miedo. ¿Cómo puedo yo defenderme de algo que no conozco? Le tengo que poner cara. Entonces, si yo tengo realmente miedo a perder el trabajo, miedo a no tener una fuente de ingreso, miedo a lo mejor a no sentirme útil o a defraudar a la gente porque no estoy generando un trabajo, ¿qué es lo que voy a hacer? No voy a decir que yo estoy generando ese tipo de condiciones. No es mi culpa el que yo tenga un mal trabajo, el que yo haya decidido estar ahí, el que yo tenga ese mal jefe. No es mi culpa, es la culpa de lo que pasa afuera. Entonces es muy fácil poder externar lo que ocurre y trasladar la responsabilidad a lo que pasa afuera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En realidad, y lo que decía mucho en este caso Maritere, hay que preguntarse primero realmente si es el lugar, por ejemplo, en donde quiero estar. Si el jefe de plano no es la persona con la que a mí me gusta trabajar, no es la persona correcta, pero sí es la empresa, pues tengo que tomar una decisión. Tengo que tomar la decisión o de yo decidir cambiarme de trabajo, cambiarme de área, hablar con alguien más respecto a la situación o hacer algo diferente para yo cambiar mi situación. No esperar a que la situación cambie y se adapte a lo que yo quiero. Porque eso es generalmente lo que pasa cuando no enfrentamos el miedo. Dejamos que el miedo controle nuestra vida. Que todo lo que ocurre afuera sea lo que determina lo que vamos a hacer. Entonces voy a actuar en consecuencia. Si el jefe me grita, entonces yo me agacho, me callo y ya no hago nada. Pero en realidad por dentro me estoy consumiendo, estoy perdiendo años de ganas de hacer otras cosas, estoy perdiendo oportunidades porque no lo enfrento. Y ojo, enfrentarlo no significa pelearme con el jefe, significa tomar una decisión inteligente para mí. O sea, ¿realmente estoy en el lugar que quiero estar o me puedo mover? Que, oye, pues es que a lo mejor en lo que me muevo voy a dejar de tener ingresos. Sí, pero voy a estar más tranquilo. Y si estoy más tranquilo, puedo enfocarme mucho mejor en lo que quiero generar. Y eso me va a permitir entonces encontrar oportunidades que estén más alineadas a lo que a mí me favorece, donde yo pueda desarrollarme mejor, estar más tranquilo y al mismo tiempo, sin haberme dado cuenta, ya enfrenté el miedo y ya lo superé. No sé si contesté la pregunta, Tania, y me gustaría que avanzáramos un poquito en los puntos, porque justamente mucho de lo que estamos planteando en este primer punto, que es fundamental, y contestándole también a Lucy, es interesante el poder identificar qué es lo que detona el miedo. Y vamos a ver a lo largo de los siguientes puntos algunos tips y algunas claves de cómo podemos hacerlo. Entonces, no sé si quieres dar el siguiente punto, Caro, para que Claro vaya. que sí. Vean qué importante porque así como lo dice Carlos, todos, ¿verdad? Todos los puntos que vamos a ir tocando tienen que ver. Por ejemplo, tiene que ver mucho con las emociones. Tu estado de ánimo no debe depender de nada externo o dejará de ser tuyo, ¿verdad? Entonces, no podemos, como bien lo dice ahí, dejarle a otra persona que nos robe, por ejemplo, nuestra paz interior. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Y muchas veces lo permitimos. Lo que decía Tania, ¿verdad? Que algunos líderes que tal vez no son ese líder ético que uno quisiera tener en nuestro trabajo, nosotros somos los que le estamos permitiendo que nos robes, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que abrir un espacio en nosotros mismos que podamos tener el control de todas esas emociones y no dejárselas, no darle ese poder absolutamente a nadie más que a nosotros mismos, ¿verdad? Porque la gente hace cosas, no te hace cosas y a veces personalizamos mucho, ¿verdad? Entonces, en un entorno, si lo hablamos laboralmente hablando, entonces podemos decir, ok, está pasando esta situación de esta y esta manera. Entonces voy a empezar a buscar las posibles soluciones o las alternativas de solución a eso y voy a llegar y voy a proponerlo. Dependiendo de qué es lo que nosotros lleguemos a abordar,
con el jefe o el compañero o el colega o cualquier otra persona. Entonces, si tenemos la mejor disposición de solucionar, probablemente vamos a llegar a una negociación, pero no facilitar las cosas y simple y sencillamente ceder, y entonces yo ya me angustié, me estresé, me alteré, se me subió la presión y bueno, quién sabe qué, muchísimas otras cosas más, ¿verdad? Entonces, definitivamente busquemos ese espacio. Esa es la máxima que yo podría dejarles en este segundo punto. Porque Nada más, nosotros sí, brevísimamente. perdón, Tere. Miren, aquí hay una cosa que es muy interesante que debemos considerar. Efectivamente, nosotros somos dueños de nuestras emociones y no debemos permitir que otra persona nos las arrebate como si fueran de ellas. ¿Cómo podemos lograrlo o cómo podemos controlarlo? Si nosotros llegamos a un lugar donde hay un ambiente hostil, ¿no? Llámese lo que sea, ambiente de trabajo, en tu familia, con tus amigos, donde sea, ¿no? Hay un ambiente hostil. Entonces, no te involucres, como dicen, no te pongas el saco. ¿Por qué? Y no te tomes las cosas personales, como lo señala, les voy a citar otro libro, el libro de los 4 acuerdos de la sabiduría tolteca, ¿no? Uno de los puntos dice, no te tomes nada personal, suelta, deja que la vida fluya. Si el otro está de malas, tú no te cuelgues o no pienses que está de malas contigo, es problema de él, no tuyo. Es su enojo, no el tuyo. Y entonces ya se le pasará. Gracias. ¿Nadie más quiere comentar? Si no, bueno, Claro, nada más tienes el micrófono apagado. un tema ya. Perdón, sí. ¿Alguien más que desee comentar algo o compartir alguna experiencia? Porque también eso es importante, el que nos muestren sus puntos de vista, tal vez no, ¿verdad? Poner nombres y apellidos ni mucho menos, simplemente alguna situación y tal vez podamos aquí ampliar un poquito más. Bueno, a mí me pasa un poco, yo tengo una hija y bueno, yo hago teletrabajo, pero a veces es muy difícil porque, bueno, las maestras, ¿verdad? De un pronto a otro, 15 minutos antes en WhatsApp, ponen, vamos para reunión 15 minutos o 10 minutos antes y tal vez uno está ocupado trabajando, ¿verdad? Y uno tiene que mantener la calma. Y bueno, es algo muy difícil, ¿verdad? Porque aunque uno trata de hablar con los profesores, que uno también tiene su trabajo y sus cosas, lo hacen siempre, entonces ya uno tiene que aprender cómo a lidiar con ellos, ¿verdad? Y es muy difícil en esa situación llevar las emociones, porque hay que tranquilizarse uno, estar pendiente, bueno, en este caso de mi hija, y también saber sobrellevar a los profesores, porque ellos, bueno, ellos tienen sus cosas, ¿verdad? Tienen varios alumnos y a veces me imagino que no les da el chance como para decir un día antes, vamos a tener reunión. Entonces lo ponen a uno a correr, ¿verdad? Y eso es algo con lo que las mamás tenemos que lidiar siempre y nos ha costado mucho con esta pandemia, ¿verdad? Poder llevar todo desde ser mamá hasta ser uno como mujer, trabajar, ¿verdad? Es un tema, bueno, un poquito complicado. Así Perdón, es, Jenny. ¿Cuál es su nombre? Porque yo nomás veo aquí usuario. Jennifer. Jennifer. Fíjate que lo que comentas es muy cierto, pero hay una palabra que me gustaría compartirles, que creo que es lo que te va a ayudar mucho a gestionar todo este tipo de cuestiones, que se llama empatía. Y justamente el tema radica en que, fíjate simplemente en la frase, tu estado de ánimo no debe depender de nada externo. ¿Qué quiere decir? Como bien lo dijo Tere, no te tomes nada personal. Pero la empatía lo que te permite ver es que, a ver, este profesor me está pidiendo las cosas de último momento, pero lo dijiste muy bien. Pero seguramente ellos también les piden las cosas de último momento, también están estresados, también tienen todo encima y tienen que sacar adelante el año y nos tienen que ayudar con los niños. Entonces, de alguna manera pueden comprender que también están en una situación complicada. Y cuando tú dices hay que aprender a sobrellevarlos, yo te diría más bien hay que aprender a escuchar y hablar con asertividad. Si tú hablas con el profesor y le dices, mire, yo puedo entender que usted también está ahorita presionado, nosotros también, ¿por qué no hacemos algo? Lo que se te ocurra, ¿no? Que obviamente vaya en función de ganar, un ganar-ganar. Cuando tú haces eso, también de alguna manera estás
fíjate lo importante que es la empatía. Primero, estás evitando que algo externo afecte tu estado de ánimo. Porque cuando tú dejas que esa presión del profesor traspase la pantalla, ahora tú eres la que está estresada en tu casa con tu hija, también la estás correteando, le estás gritando porque también ya te estresó. Ya dejaste que algo externo modificara tu estado de ánimo. Cuando tú tienes control de tus emociones, significa que justamente puedes parar ese tipo digamos, de detonadores y los puedes canalizar de una manera diferente. Si en este caso un profesor estresado te puede transmitir su estrés, piénsalo al revés. Si yo estoy tranquila, yo puedo transmitirle tranquilidad al profesor. Entonces, en lugar de dejar que lo de afuera me impacte primero, mejor yo impacto a lo de afuera. Y de esa manera yo determino cómo me quiero sentir en todo el día. Esto es muy simple. ¿Qué es lo que pasa cuando, seguramente todos los que nos están viendo tienen alguna pareja o han tenido pareja? Y siempre ha habido el clásico tema en el cual discutimos con la pareja. Pero ¿qué es lo que sucede? Que son momentos o son diferencias que a veces cuando te pones a pensarlas de manera muy objetiva, son tonterías. Pero son tonterías que nos hacen que nos enojemos de una manera terrible y hace que todo el día estemos de malas. ¿Pero qué quiere decir? Que estamos dejando que algo externo cambie nuestro estado de ánimo. Y fíjate lo importante que es entonces tener control de la emoción. Porque cuando dejamos que algo externo nos controle, ya todo nos salió mal en el día. Ya no nos podemos reír, como que todos se lo echamos la culpa a ese momento del pleito. Y como obviamente no fue mi culpa, se lo tengo que echar la culpa a mi pareja, ¿no? Pero estoy dejando en realidad que lo de afuera esté determinando mi comportamiento y mi toma de decisiones. Y me estoy afectando. Cuando yo decido ser empático, decido tomar yo las riendas de justamente lo que siento, entonces puedo decir, a ver, como dijo Tere, esto no me lo voy a tomar personal. Puede ser que esté en sus 5 minutos y pues bueno, me tocó a mí que se desquitara conmigo, pero no me lo dijo a mí, lo dijo al aire, se está desahogando, perfecto, entonces dejo que pase y yo estoy tranquilo, estoy en paz. Y mejor le ayudo a transmitirle esa tranquilidad. Cuando tú logras generar eso, literal las cosas empiezan a fluir mucho más sencillo. ¿Vale? Muchas gracias, Carlos. Claro. Así es, el rol de los padres en tiempos de pandemia. Eso es todo un tema. Podríamos desarrollarlo después. Es algo muy difícil. Sí, es muy difícil. Yo soy madre y también sé por toda esta situación, pero a veces cuando no podemos controlar lo externo, lo único que me queda es controlarme a mí misma, ¿verdad? Y eso es definitivamente lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿qué les parece entonces si avanzamos al tercero o tiene alguien alguna acotación igual ante este segundo punto? Avanzamos. Ok, ninguna relación merece que te traiciones a ti mismo. Vean qué interesante, ¿verdad? Aquí podemos pensar en muchas cosas. Si vemos el corazón, podemos pensar en parejas, ¿verdad? Pero también podríamos pensar en que pueden ser familia, un hermano, un padre, una madre, un tío, el abuelo, muchas personas, ¿verdad? Que tal vez nosotros nos sentimos responsables, porque muchas veces pasa eso, que nos sentimos responsables tal vez por el cuidado de alguien que está bien. Sin embargo, tenemos nosotros que también pensar en cómo podemos resolver esa situación dada y que no me traicione a mí misma y no deje de hacer las cosas que quiero, que sueño realizar y se me pasa la vida. Y la vida se pasa rapidísimo, el tiempo se pasa volando. Vean, a mí este año se me ha ido, es impresionante. Y este mes, ni les cuento, yo lo he sentido como si fuera una semana y ya casi que llegamos a diciembre. Entonces, no podemos permitir que el tiempo se nos pase, ¿verdad? Muchas veces, cuando tocamos este tipo de temas, también es importante que tengamos que pensar en una planificación, en una organización y no dejar que el día simplemente llegue y más de lo mismo, seguimos batiendo barro y no hacemos nada. Tenemos que empezar a formarnos, a replantearnos, a buscar el cómo hacer las cosas, el definir qué es lo que realmente yo quiero hacer a partir de, ¿verdad? Porque simple y sencillamente lo damos por hecho y eso es lo que he tenido siempre y lo sigo teniendo
y así llegó a mi vida, lo acepté y yo no puedo hacer más, ¿verdad? A veces llevamos esa carga, ¿verdad? Ese peso encima. Entonces, vale la pena realmente el traicionarnos, el poder decir, y cuando hablamos de traicionarnos es que dejamos de hacer lo que realmente queremos hacer. ¿Les ha pasado eso? Muchísimas veces. Sí, ¿verdad? Sí. A ver, Consideren también, por ejemplo, no se trata nada más de relaciones personales, también se trata de la relación con tu trabajo, con las actividades que ejecutas dentro de tu organización y para lo cual fuiste contratado. ¿Cómo manejas esta relación con tu trabajo? No nada más estamos hablando de un clima laboral, de cómo te llevas con tus compañeros o con la persona a la que le tienes que entregar un resultado, la que te da a ti algo para que tú puedas ejecutar tu actividad. O sea, no nada más es esta relación de lo que se llama comúnmente en el ámbito empresarial la relación cliente-proveedor. Tiene que ver realmente de, ¿te gusta lo que haces? Porque si no te gusta lo que haces, ¿qué haces ahí? Sería mi pregunta, ¿no? ¿Por qué? Pues tienes que amar lo que haces, porque de otra forma ni estás con todos tus sentidos ahí metido y consecuencia lógica, no eres productivo. Realizas tu actividad de manera normal, entre comillas, o a lo mejor dices, pues yo hago como que trabajo porque al fin que dicen que hacen como que me pagan. Entonces, pues si tienes ese tipo de mentalidades, obviamente significa que tu relación con tu trabajo no es sana, ni es buena. Entonces no tienes nada que hacer ahí, porque te genera frustraciones nuevamente, ¿no? Porque no te sientes realizado profesionalmente, porque no amas lo que haces y al no amar lo que haces, pues obviamente te vas, es como cuando se va marchitando una florecita, tú te marchitas cuando no te gusta y no amas lo que haces. Entonces, insisto, no nada más se trata de que de la relación con tu pareja o con tus vecinos o con tus amistades o con tu propia familia, ¿no? Porque hay ocasiones en que entre tus hermanos tampoco te llevas bien, ¿no? Entonces, bueno, pero no te traiciones. Date cuenta que tú eres el que se está lastimando, haciendo lo que los otros pretenden que tú hagas. Y entonces significa, por complacerlos, yo no vivo mi vida. Y veniste a vivir tu vida y a ser feliz tú con tu vida. Y ese es el propósito fundamental del por qué estamos aquí. Víctor Frank, que es maravilloso en su libro El hombre en busca de sentido, habla precisamente de eso, de que busques cuál es el propósito de tu vida. Y entonces identifica qué te gusta, qué amas, qué disfrutas, qué te hace sonreír solamente por el hecho de pensarlo. Y ahí es donde debes estar. Y de esa manera no te traicionas a ti mismo. Gracias, Tere. Así es, excelente aporte. Yo quiero compartirles un poquito una experiencia tomando en cuenta este tercer punto y que efectivamente el traicionarse no solamente se refiere a las relaciones como tal, sino a la condición o a la situación en la que uno se encuentra. Y efectivamente, durante muchos años yo quería emprender. Y creo que como muchos también de nosotros o de alguno, uno estaba ligado a un trabajo, a un horario, a un salario, y uno decía, ¿cómo le hago si no tengo, pero ni un 5, ¿verdad? Como para yo decir, me aviento y me voy. Entonces, por eso yo les decía al principio que no es solamente decir, ok, ya voy con esto y listo. También tenemos que tener una estrategia, tenemos que planificar, tenemos que organizarnos. Entonces, parte de esta experiencia que quiero compartirles es rescatar eso. Entonces, yo trabajaba en una entidad bancaria durante casi 4 años. Realmente estaba muy bien, pero
no sé, si hay alguien aquí que ha trabajado en banco hay un alto nivel de estrés y depresión. Y una vez recuerdo que dormida yo me paralicé, pero en ese momento no sabía qué era. Yo simplemente dije, sí, estaba como soñando despierta. Pero han escuchado el concepto de apnea del sueño, ¿verdad? Entonces, en ese momento no lo reconocí ni mucho menos, pero eso da muchas veces por estrés. Bueno, resulta que yo dije, bueno, yo quisiera irme ya, pero yo me propuse, y esto es otro tema, o sea, es algo importante que cuando nosotros decidamos tomar esas riendas, lo decretemos. Y yo, en este caso, decreté, ok, yo me voy a ir, voy a empezar a buscar trabajo, pero me voy a ir a un trabajo en donde yo voy a ganar el doble de lo que estaba ganando ahí y voy a ahorrar un año, que es el tiempo en que yo me propuse estar en ese nuevo trabajo. Miren, tal cual se los estoy diciendo, así pasó. Yo me fui un 13 de octubre, o sea, empecé a trabajar un 13 de octubre y me salí justo el 13 de octubre del año siguiente. Y aquí estoy, ¿verdad? Ya tengo 8 años de haber emprendido en la parte de consultorías. Entonces, llegó un momento en como que yo dije, ya, o sea, algo tuvo que haber pasado que simple y sencillamente yo dije, ya, no más. Pero tampoco hacerlo de forma simple y sencillamente irresponsable, ¿verdad? Porque también uno tiene ciertas responsabilidades. Y si uno se propone hacer las cosas, créanme que se logran. Porque también, más atrás... Saco los 40 ¿Alguien está hablando? No. Ay, es que escuché un ruido ahí de fondo. Lo hacía de forma impulsiva, ¿verdad? Más de una vez lo intenté hacer de forma impulsiva. No, yo voy con esto porque realmente esto es lo que yo quiero, lo que yo sueño. Sí, está bien, hay que hacerlo. Y como les decía en un principio, una de las bases fundamentales y de ese capital que uno tiene y en el que debe de confiar es esa genialidad, ese talento en el que uno, el don que al final Dios nos dio, si fuera un tema de emprendimiento, pero también puede hacer muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, yo los insto a que realmente podamos recapacitar y recapitular, ¿verdad? Y replantearnos. Si nosotros hacemos bien esa tarea, el explorar lo que estamos sintiendo, las elecciones y el propósito del por qué quiero hacer las cosas, créanme que poco a poco nos vamos a ir sobre ese camino que nos va a llevar a ese objetivo o a esa meta que nosotros queremos. ¿Alguien que desee tal vez comentar igual o avanzamos al cuarto punto? Seguimos entonces. Punto número 4. Si antes de empezar tienes una mentalidad de fracaso, no les voy a terminar la frase. ¿Qué creen que va a pasar? Ya perdiste de antemano. Ya perdimos. Entramos perdiendo. Definitivamente. Esa negatividad. No, pero es que de por sí, miren, el mayor porcentaje del ser humano piensa en función del no. ¿Por qué? Porque socialmente desde que nacemos nos dicen, desde pequeñitos, incluso nosotros mismos lo hemos hecho, ¿verdad? No te subas ahí porque te vas a caer y te vas a matar. No andes descalzo porque te vas a enfermar. Y es ese reforzamiento del no, del no, del no, ¿verdad? Que bueno, que es parte, como les digo, de la sociedad y de nuestro crecimiento y de al final tomar decisiones en función ya una vez que tengo la capacidad de razonar, de pensar y de formarme mi propio criterio de lo que sí funciona y de lo que no funciona. Entonces, el poder razonar y decir, no, si yo quiero de una vez tomar acción sobre esto, no puedo pensar en que ya voy a fracasar.
Y ojo, que el fracaso no es que sea malo, no es que ya porque fracasé ya nunca más lo puedo volver a intentar, no, al contrario, o sea, yo emprendo o hago las cosas pensando en que me va a ir bien. Y así voy a seguir. Si por A o por B no pasó, porque también, tal vez en la primera no sucedió, pero si yo lo vuelvo a intentar, probablemente va a ser en la segunda o en la tercera. Contaba en la biografía de Benetton que él, el negocio, lo intentó 7 veces hasta que pegó, el desarrollar su marca. Y no tenía un 5 partido a la mitad. Simple y sencillamente él se acercó, fue a un banco, expuso su proyecto y alguien creyó en él. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer esos depósitos de pensamientos positivos y actitudes positivas y acciones positivas, se nos van abriendo las puertas. Si no se nos abre una puerta, se nos abre una ventana. Pero créanme que al final del camino algo se nos va a abrir. No sé si alguien más. Carlos. Y ahí fíjate, Carito, lo que comentas, muy, muy interesante. Eso es bien particular para todos nosotros, porque efectivamente desde que somos pequeños nos acostumbran a estar limitados en la mayoría de las cosas que hacemos. Y generalmente siempre tenemos ese pensamiento de no lo voy a hacer porque a lo mejor no me sale, porque no sé todo, o queremos tener todo perfectamente controlado, todos los recursos, todas las herramientas, antes de tomar la decisión de empezar a actuar. E incluso cuando tenemos todo, cuando tenemos la fortuna de poder tener todo, porque no siempre se puede tener todo para empezar bien o como queremos, ¿qué es lo que sucede? Que siempre tenemos otro es que para no tomar la decisión y para no poder avanzar. Pero justamente ese es el tema, que desarrollamos una idea en nuestra cabeza desde que iniciamos y nos damos o nos permitimos, tristemente, fallar o fracasar. Porque desde que estamos diciendo, lo voy a intentar, fíjense que la palabra que les estoy diciendo, vamos a intentarlo. El vamos a intentar nos da la posibilidad de fallar. Y como hemos crecido con un no toda la vida, es más fácil aceptar el que no salió, no importa, lo intentamos. Justificamos lo que no queremos que pase. Y literal, estamos más enfocados o enfrascados en poder tener el éxito en función del estándar mínimo que tenemos para nosotros mismos. Fíjense qué interesante es esto. Tú no vas a ser tan exitoso, o más bien, vas a ser lo suficientemente exitoso en función del estándar mínimo que te permites a ti mismo. Si tú no quieres tener, o más bien, si tú quisieras tener 10 millones de dólares, pero me dices, pero con uno me conformo, lo que vas a conseguir es $1 millón, no los 10 millones. Porque tu mentalidad está en tu límite inferior. Y eso, mira que ya estoy tratando de crecer, estoy intentando. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera tengo la posibilidad de visualizar algo tan grande? Cuando simplemente digo, quiero conservar el trabajo, por lo menos este trabajo. Y como lo decía hace ratito, Caro, sin darte cuenta, lo estás decretando. ¿Qué estás decretando? Que no vas a tener un mejor trabajo más que el que tienes hoy y que ese es el que te va a tocar mientras no decidas cambiar. Y eso es lo que tienes. Entonces, Lucy, ¿quieres comentar algo? Sí, que a mí una vez también en un proceso de estos de aprendizaje, ya ven que hago un poco de eso, bueno, soy psicóloga, entonces no practicante, estudié psicología, es lo que debería decir, pero en uno de tantos, alguien me dijo, tenga mucho cuidado, que es lo que ustedes están diciendo, tenga mucho cuidado con lo que usted pide, porque se va al mundo, ¿verdad? Y ahí no solo es la energía, ¿verdad? Sino la programación, porque yo estaba deseando salir de deudas. Entonces el universo me estaba mandando deudas para yo seguir saliendo de deudas, ¿verdad? Y uno no lo piensa así, pero en el momento no es que deje de tener deudas, sigo teniéndolas, pero eso es otra situación, eso es ya más poca educación financiera de mi parte, pero sí me di cuenta la diferencia entre lo que es decir, quiero ser financieramente estable, quiero tener una paz económica, ¿verdad? Quiero salir de deudas, porque entonces necesito deudas para poder salir de ellas. Y era, ¿verdad? Y
crean las personas o no en cuanto a lo que uno manda al universo, ¿verdad? Eso es de cada quien, ¿verdad? Sí hay un entendimiento lógico, digamos, a nivel interno, a nivel personal, la mentalidad de a qué me estoy preparando yo. Bueno, yo me estoy preparando a tener deuda siempre, ¿verdad? Porque eso es lo que estoy solicitando. Entonces, sí es importante, o sea, a mí esto sí me hace mucho clic porque me ha pasado eh, que, que, que tengo como ese chip, ¿verdad? Y con mis clientes también me pasa, por ejemplo, hoy tuve una reunión donde tuvimos que analizar con la junta directiva, tuvimos que analizar qué era éxito para ellos, ¿verdad? Y todo eran limitaciones, que no pasemos aquí, que no pasemos allá, ¿verdad? Y tuve que hacerles el cambio de decir, no, o sea, olvídense de la palabra no, olvídense de la palabra quebrar, o sea, olviden lo negativo. El éxito tiene que ser todo en positivo, tío. Ustedes tienen que ver el éxito como algo, ¿verdad? Que no es no tener problemas o no tener deudas o no tener, ¿verdad? Es el positivo, porque realmente si no, uno no se da cuenta, pero la limitación mental es súper, súper grande. Fíjate, Lucía, lo que estás diciendo es muy interesante, porque como bien lo comentas, no es un tema ya, o al menos ya no hoy, no es un tema de dejárselo al universo y nada más a las energías y si crees en ello o no crees en ello. Hoy, afortunadamente, ya hay muchas más, hay otras ciencias que están empezando a investigar justamente el impacto que tiene nuestros pensamientos o el manejo de la energía en las cosas reales, en las cosas que palpamos todos los días. Y lo que dijiste es muy cierto. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es un ejemplo bien sencillo. ¿Qué es lo que pasa si tú en este momento te ves al espejo? O simplemente ahorita lo vamos a hacer como un ejercicio. Quiero que en este momento todos sonrían. Aunque no tengan de qué, pero sonrían, hagan una mueca de sonrisa. Así, véanme a la cara y por favor quiero que todos se rían. Los quiero ver a todos justamente ahorita sonriendo. Quiero ver los dientes de Exacto, todos. quiero ver los dientes. Te veo por ahí, no veo a Rafael, quiero ver tus dientes, no te estás riendo. Quiero que te rías. Fíjense cómo el hacer simplemente Y eso. Rafael quería comentar algo, por cierto. Levantó la mano. Ahorita, justamente, Okay. me termino nada más el tema. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros empezamos a dirigir una instrucción al cerebro, en este caso, la sonrisa como tal, la sonrisa empieza a detonar en nuestro cerebro la generación de ciertas sustancias químicas en nuestro organismo, que están asociadas directamente con la felicidad. La dopamina, la oxitocina y algunas otras sustancias que literal nos van a generar energía. Y es una energía que nosotros la traducimos como una energía positiva. Cuando tú estás contento, cuando estás alegre, cuando estás feliz, estás mucho más propenso y dispuesto a hacer cosas. Entonces, obviamente, cuando tú estás mentalizado, cuando estás pensando no en el fracaso, sino en el éxito, como bien lo dices, Lucy, con cosas positivas, simplemente tu organismo se está predisponiendo para hacer cosas. ¿Cuáles? Las que tú quieras. No, nuevamente volvemos a no decir, no quiero ser perfecto, no quiero hacer todo bien, simplemente estoy haciendo. Y conforme hacemos, ganamos confianza. Y conforme ganas confianza, generas autoestima. Y conforme generas autoestima, confías más en ti. Y conforme vas confiando más en ti, vas logrando las cosas. Que es exactamente lo mismo que la frase, pero al revés volteado. En lugar de enfocarme en lo negativo, en el fracaso, en darme por vencido antes de empezar, mejor me transmito todo en función de hacer lo que realmente quiero. Y eventualmente se va a empezar a dar. No es por magia, es porque estás haciendo cosas que favorecen el crear lo que tanto quieres. Perdóname ahora sí, ¿quién me dijiste que era, Mari? ¿Rafa? Rafa. Rafa, ahora sí, contágianos con tu sonrisa. Hola, hola. Hola. Buenas tardes a todos. Muy bonita esta iniciativa. Me encantan los temas. Son temas del día a día, ¿verdad? Son temas que vivimos todos los días y que los que tenemos hijos también están viviendo todas estas cosas. Lamentablemente, yo empiezo a escuchar estas cosas y me doy cuenta que la mayoría de nosotros hacemos casi todo al revés. Todo lo que, como vamos llevando la vida, es como lo contrario a lo que deberíamos hacer. Fíjense que ahora Tere, haciendo referencia a Víctor Frank, decía un propósito de vida. Y lo primero que nosotros no tenemos es un propósito de vida. Claro, si tuviéramos un propósito de vida,
empezás a ver que se te acaban miedos, porque aquello a lo que vas es mucho más grande y te da una fuerza y una energía que puede romper los miedos, que puede romper barreras, que puede ubicarnos en estados emocionales de alta energía, por hablar de temas energéticos, donde yo siempre proyecto cosas buenas, donde yo siempre digo cosas buenas, que nos puede llevar a tener excelentes relaciones con los demás y que también nos puede llevar a empezar a realizar un proyecto con una mentalidad de éxito, porque tengo claro el propósito. Fíjense que nosotros tenemos un propósito de vida, el por qué estamos aquí. Tenemos un propósito de nosotros como personas, yo como alma, como ser humano, un propósito. Y de repente entonces me meto en un negocio y ese negocio yo le pongo un propósito alineado con el propósito mío de vida, de lo que yo he venido a hacer acá y alineado por qué yo estoy en esta vida, para qué yo estoy, que por ahí decían, estamos en esta vida para ser felices. Entonces, si yo alineo todo eso, se me arreglan todos, de alguna forma se me van arreglando estos 4 puntos que ustedes han tocado acá. Y cuando hablamos, porque no todo es color de rosa en esta vida, ¿verdad? Nos vamos a encontrar piedras. Y cuando hablamos que yo no estoy con el jefe adecuado, con el líder adecuado, la primera pregunta que yo debería hacerme es, ¿qué debo aprender yo de esta experiencia que estoy viviendo? Porque eso va a ser lo rico para yo trascender eso y ubicarme en un lugar diferente, con otra gente diferente, hasta que no trascienda eso, hasta que no me haga la pregunta, ¿por qué yo estoy en esta relación? ¿Qué debo aprender en esta relación? ¿Por qué caí aquí? Y hasta que no lo aprenda, no se me va a repetir la película. Entonces, yo puedo trascender ese tipo de cosas, pero me hace mucho sentido de todo lo que están hablando, de que lo que decía Tere es un propósito, un don. Conocemos nuestro propósito, conocemos nuestro don y conocemos también cómo pedir y cómo hablarle al universo. Ahora que la compañera decía, yo le pido que me ayude con mis deudas, a lo mejor lo que hay que pedir no es las deudas, porque que me ayude con las deudas es desde la escasez. Fíjense que es de la escasez. A lo mejor lo que yo necesito es tener un trabajo que me ayude a ser libre y que gaste o que gane más de lo que gasta. Entonces, todo esto suena muy bonito, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Por eso empezaba que a lo mejor hacemos muchas cosas de una manera al revés y que tenemos que hacerlas de otra forma. Muchas gracias, Rafa. Definitivamente, ¿verdad? Yo rescato 3 puntos de este último. Efectivamente, tenemos que saber cómo pedir, ¿verdad? Porque muchas veces confundimos, lo que ocupamos es dinero y pedimos trabajo. De sí, nos dan un montón de trabajo. Si usted pide trabajo, le van a dar trabajo, pero realmente lo que hay que pedir es plata, ¿verdad? Para que realmente todo confabule a favor de nosotros. Lo de las justificaciones, no, decía Carlos, vivimos en constantes justificaciones del por qué no hacemos las cosas, ¿verdad? Recuerdo que mi papá nos decía cuando estábamos en exámenes y salíamos tal vez con notas no tan buenas, ¿y qué hacía uno? No, es que vieras que toda la clase salió mal. Mal de muchos, consuelo de tontos. Eso, vea, se me quedó a mí tan grabado y muchas veces de verdad que llevamos, sí, es que la mayoría de la gente trabaja, la mayoría de la gente tiene que cumplir un horario, va a recibir su salario y si nosotros queremos otra cosa, tenemos que entonces, como decía Carlos, bueno, actuemos diferente. Empecemos a accionar, a ejecutar y preguntarnos, bueno, si no lo hago, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que realmente quiero yo? ¿Por qué? ¿Verdad? Y volvemos al tema de ese propósito de vida. Y finalmente les quiero dejar este concepto de éxito. Éxito es la realización progresiva de un sueño. Vean que uno no lo hace de la noche a la mañana. Cada granito de arena que uno aporta a ese sueño en el día,
en la semana, en el mes, en el año, todo eso va a contribuir para que finalmente lleguemos a ese sueño y nos sintamos exitosos, porque cada quien se va a sentir exitoso de diferentes maneras, ¿verdad? Y sabemos que el éxito es abstracto, lo que para mí es éxito, para la otra persona no lo es, ¿verdad? Pero al final lo que importa es lo que uno quiere. Entonces, bueno, yo creo que definitivamente el tema de empezar con esa mentalidad negativa no nos va a aportar absolutamente nada y tenemos que cambiar ese chip para realmente poner un chip más positivo y optimista sobre lo que nos espera en ese camino que vamos a recorrer. Y si en el camino nos encontramos piedras, bienvenida sea, porque eso nos está también levantando la mano de que algo está pasando o ese algo va a contribuir al final para poder lograrlo. ¿Ok? Bien, solo agregando Sí. y otra recomendación de otro libro, nada más que ahorita no recuerdo el nombre del autor, pero el libro se llama Los pensamientos son cosas. Y efectivamente los pensamientos se materializan, porque son energía que lanzas al universo y que al final viene de regreso hacia ti lo que estás pensando. Entonces, si nosotros logramos mantener nuestra mente con una mente de triunfador, vamos a tener éxito en lo que nos propongamos hacer. Lo importante es que tengas metas y tus metas pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Pero lo importante es que vayas dando paso a paso, cumpliendo pequeños objetivos para alcanzar aquella meta que tú pretendes alcanzar. Piensen simplemente, y como ejemplo, mi hijo es un atleta de alto rendimiento, es un Ironman. Y curiosamente, él ha competido desde que tenía 13 años. Entonces, primero fue triatleta y ahora ya es Ironman y se va al Ultraman el próximo año. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él empezó a cambiar su mentalidad porque él sí se da cuenta que yo un día le dije, es que tú te derrotas antes de tiempo, antes de llegar a la meta ya te derrotaste, pues ¿qué pasa contigo, no? Y es que mentalmente él se ponía 85 bloqueos y que eso no le permitía lograr los tiempos que él quería alcanzar para obtener las calificaciones que se deben de tener para poder subir a los demás escalafones, pues porque son competencias finalmente, ¿no? Y hasta que rompió con eso, con esos bloqueos que él mismo se ponía, que él mismo se saboteaba, porque eso es un autosabotaje, pues empezó a obtener y a lograr las metas que él quería. Y ahorita pues tiene muy puesto y está muy enfocado en lo que quiere y busca obviamente tener éxito pues a la competencia que se va el siguiente año. Entonces, deja de bloquearte. Analiza cómo dices las cosas, como acertadamente decía Lucía. ¿Por qué? Pues porque lo que dices es nuestra mente, así es maravillosa, que es como un gran genio, que dice, tú ordena, yo obedezco. Entonces dices, deudas, deudas, ¿no? Dinero, dinero. Entonces, pensemos en ese sentido. Cuidado con lo que pensamos, porque lo vas a lograr. Eso es definitivo. Así es, Tere. Bueno, vamos avanzando, ya llegamos al último punto, el quinto, y dice, bueno, me gustaría la verdad que alguien me lo leyera. ¿Quién se anima? Porque ya a este punto yo creo que ya se tienen que haber animado alguno de los que ya han hablado. ¿Quién me lo quiere leer? Dice, si quieres tomar las riendas de tu vida, tienes que darte a ti mismo el lugar del capitán del barco. Así es. Tomar control, posesión total y completa de la dirección que yo quiero tomar, sea cual sea. Y eso se llama accionar, ¿verdad? Muchas veces hablamos de esperanza, ¿verdad? Que uno tiene la esperanza de llegar a un puerto, de llegar a una meta, a un objetivo, a un sueño. Pero más que la esperanza, que también es grande, la acción es la que va a marcar esa verdadera diferencia. Nosotros tenemos que zarpar, que entrar en aguas. Y no importa si esas aguas están medias turbulentas o no, yo me mantengo firme
hacia adelante, pero tengo que creer en mí primero que todo. Tengo que estar convencida, tengo que tener el carácter para afrontar lo que venga, porque ciertamente nada es fácil. Si todo esto fuera fácil, créanme que muchas personas lo estarían haciendo y tal vez ahorita no estuviéramos ni hablando de esto. Pero realmente no lo es, no son todos, son pocos los que realmente tienen ese carácter, esa personalidad, esa confianza en sí mismo para lograr cualquier cosa que se propongan. Y así es la vida. Yo les digo que si ustedes se proponen algo con verdadera convicción, cualquier cosa de verdad que lo logran. Lo logran a costa de lo que sea, siempre en el buen sentido, ¿verdad? Claro está, no es que vamos a dañar ni mucho menos, no, todo lo contrario, porque si nosotros hacemos el bien, eso también se nos va a revertir. Y vieran que en términos de coaching y de poder desarrollar competencias y de poder traspasar un poco la realidad en donde se encuentran algunas personas, yo he tenido la fortuna, porque realmente para mí eso es una pasión y realmente le doy gracias a Dios a hacer las cosas que hago, porque me permite darme cuenta cómo una persona puede ir creciendo en la vida, puede ir transformándose en la vida, pero primero decidió hacerlo, querer hacerlo y tener la actitud para hacerlo. Porque de menos, por más que venga aquí el Papa Francisco, no se va a lograr si la persona no lo quiere, ¿verdad? Entonces uno ve ese crecimiento, ese desarrollo, el que haya podido trasladarse a otra, cuando digo trasladarse no necesariamente de un puesto a otro, sino a nivel de transformación personal y profesional, porque recordemos que somos seres integrales, ¿verdad? Y al ser seres integrales crecemos exponencialmente, abarcamos todas nuestras áreas. Entonces, por favor, tomemos control. Tomemos ese control, no lo dejemos solamente en nuestros pensamientos, en nuestra cabeza, llevémoslo a la práctica. Empecemos a describir en una hoja, si los que están familiarizados con la hoja y el lápiz o lapicero, pues bienvenido sea, porque a veces pues ya con las nuevas generaciones es otro, más tablet, pero llevémoslo a poderlo tener visualmente y a partir de ahí, eso nos va a ayudar a que realmente nosotros en el inconsciente lo estemos llevando a la superficie del consciente y a empezar a actuar, ¿verdad? Que como les digo, eso es lo que realmente va a marcar la diferencia. Rafa, fíjate que ahorita que retomando un poquito tu pregunta que hacías hace rato respecto a este punto de cómo empezamos, qué hacemos, ¿no? Y ahorita con lo que está diciendo Caro, yo te diría que justamente estos 5 puntos es como una guía. Fíjate muy bien, hay 2 puntos que no se mencionan aquí, pero que Caro ya los mencionó de alguna manera. ¿Cómo puedes empezar a hacer esto en tu vida diaria? ¿Cómo lo puedes plasmar y empezar a ver los resultados reales, prácticos, no que se queden en las buenas intenciones? Primero que nada, algo que dijiste es importantísimo. El hacer consciente que no estás en un lugar cómodo. Porque eso es lo que yo creo que muchas veces es lo más difícil. Te voy a decir por qué. No, obviamente no te lo voy a preguntar por respeto a toda la audiencia y por respeto a todos nosotros, pero imagínate, nada más piensa cuántos años tienes. Y en este año, podría atreverme a decírtelo, empezaste a pensar justamente en estos temas de crecimiento personal y a lo mejor de interiorizar y todo esto. Pero ¿cuántos años ya has vivido en esa falsa idea de estado de confort en el cual a lo mejor no siempre has estado plenamente feliz y realizado? Y hoy, por alguna extraña razón, un evento mundial, por lo que quieras, te diste la oportunidad de ser consciente de que hay algo que no te complace en tu vida. Ya lo estás trayendo a tu consciente, lo que decía Caro, del inconsciente, lo trajiste, lo manifestaste a tu parte consciente. Hoy sé que no estoy donde quisiera y podría estar. Esa es la primera parte, que seas consciente de que necesitas cambiar. La segunda parte es que tú mismo digas, ok, ya soy consciente que esta realidad no es la que quiero para mí. La segunda
es que tomes esa decisión y compromiso muy real contigo. Quiero cambiar. Ese es el primer paso que tienes que hacer. Decir, quiero cambiar. Porque justamente en el momento en el que dices, quiero cambiar, vamos a empezar a ver estos 5 puntos. Porque cuando decides cambiar, ¿qué tienes que empezar a hacer? Enfrentar mis miedos. Porque para cambiar necesito hacer cosas diferentes y quiero ver resultados diferentes. Y eso implica que tengo que enfrentar lo que nunca he querido enfrentar. El miedo a hacer las cosas que hoy tengo que hacer si quiero convertir la realidad a algo diferente. Y eso me lleva al segundo punto, que una vez que ya conozco mis miedos, tengo que también entonces aceptar que lo que es externo no me puede afectar a mí. Yo tengo que impactar al exterior. Tengo que tomar otra vez control de mis emociones. Tengo que saber qué las detona. Tengo que saber qué despierta ese miedo porque lo tengo que empezar a trabajar y lo tengo que empezar a controlar. Pero al mismo tiempo, cuando sé que entonces yo soy dueño de mis propias emociones, también tengo que reconocer que nadie vale la pena o yo no puedo sacrificar nada de lo que hago porque si no me estaría traicionando. Me estaría justamente diciendo que yo no valgo. Y hoy me estoy dando cuenta que sí. Por lo tanto, tengo que defender y cuidar lo que creo, lo que pienso, lo que quiero, porque eso es lo que va a transformar mi vida. No voy a dejar de soñar o de hacer las cosas porque alguien más me vio mal, me vio feo, no le está de acuerdo, no le gustó. Híjole, qué pena. Pero el único que tiene la responsabilidad de vivir su vida es uno. Para bien o para mal. Obviamente tú te vas a desear lo mejor. Por lo tanto, tú tienes ese poder de elegir. Y entonces, cuando ya estás conectado con todo esto, tienes la responsabilidad de empezar a ver tus pensamientos, de cómo te hablas. ¿Estoy hablando en función de generarme cosas negativas? ¿Quiero deudas o quiero dinero? ¿Quiero crecer o simplemente quiero sobrevivir? Y entonces empiezo a reprogramar la forma en la que le hablo a mi cerebro. Y empiezo entonces a reprogramarme de tal manera que yo me prepare para actuar hacia las cosas que hoy sé que van a cambiar mi realidad. No en hacerlo de siempre, en hacer cosas nuevas. Que obviamente ya hoy, ya que estoy enfrentando mis miedos, ya que sé que de dónde derivan, ya que estoy cuidando mi forma de ser, mi propia unicidad, entonces, ahora sí, el último punto. Tengo claro de que el único responsable de llevar mi vida a buen puerto soy yo, porque yo soy el capitán de mi propia vida. Yo dirijo, yo elijo, yo sé para dónde quiero ir y yo sé en qué momento voy a girar el timón y en qué momento no. Y es entonces cuando empiezas a tomar las riendas y empiezas a generar lo que quieres en tu vida, empiezas a actuar. Albert Einstein decía que no hay peor falacia que hacer las mismas cosas siempre y esperar resultados diferentes. ¿Quieres cambiar la realidad? Haz algo distinto a lo que haces hoy. No sé si quieres comentar algo más, Tere. Sí, yo creo que aquí es fundamental, disculpen, ya, yo creo que aquí es fundamental que consideremos algo, y un poco para aterrizar con más asertividad. Primero que nada, tienes que confiar en ti. Tienes que confiar en tus capacidades. Tienes que descubrir el potencial que tú tienes. Y te vas a dar cuenta que obviamente tu mente no tiene límites. Los límites los estableces tú. Entonces, sé consciente de que tu imaginación no tiene límites. Si tú miras un horizonte, pues ves y dices, pues yo puedo ver hasta tal lugar. Pero más allá de tu capacidad visual está tu imaginación. ¿Qué hay detrás del horizonte? Y para allá voy. Entonces, yo creo que es interesante que pensemos en función de eso. Yo tengo capacidad para hacerlo. Lo único que tengo que hacer es romper mis esquemas y salir de esta zona de confort donde me he mantenido muchos años de mi vida y que no me ha dejado nada bueno. Y eso pues no está bien. Pero lo más interesante de todo es cuando te das cuenta que tienes que hacer algo para que las cosas sucedan de una manera totalmente distinta. Es lo que quería comentarles. Muchas gracias, Tere. Bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando, ¿verdad? Quería comentarles que, bueno, en realidad esta es nuestra primera sesión de Tardes de Café. Queremos seguir
impulsando temas, como bien lo vieron al principio los que tuvieron oportunidad. Queremos hablar de todo un poco, de vida, de liderazgo, de inteligencia interpersonal, de temas que sabemos que pueden ser útiles, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Entonces, queremos invitarlo desde ya para la siguiente tarde de café, que se va a realizar el 26 de noviembre, Dios mediante, a la misma hora, en el mismo canal. Nosotros les vamos a enviar la información. Estamos pensando en desarrollar un tema muy lindo, muy rico y que vivimos diariamente, que es la inteligencia interpersonal, ¿verdad? Entonces, desde ya, cordialmente invitados. Nos gustaría que ahí por el chat nos dejen sus correos electrónicos por cualquier cosa. Es importante para mandarles directamente la invitación, y nos gustaría, bueno, saber qué les ha parecido esta primera tarde de café. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias, de verdad, a don Carlos, Carolina, a Maritere, por pues, externarnos tanto conocimiento, porque en realidad dicen que el conocimiento, pues hay que darlo, porque si no, no sirvió de nada, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, muy profesionales. Ay, qué linda, muchas gracias. Me encanta cuando las personas realmente saben y se sabe que saben, al pues hacerlo práctico y fácil a la hora de explicarlo, ¿verdad? Porque pues son temas que tal vez a mucha gente le puede dar sentido mucho, pero si realmente no se saben explicar, ahí es donde a veces queda uno como en nada, ¿verdad? Como, ¿y qué dijo? ¿Y cómo se come? Entonces yo creo que la forma en que lo manifestaron, de verdad que los felicito a los tres. Muchas gracias. Y pues de mi parte, pues sí, o sea, pues aquí pues en la medida de lo posible estaré. Yo creo que todo esto es crecimiento y es crecimiento personal, profesional, todo eso nos enriquece. Creo que el conocimiento es poder. Claro. Y pues realmente muy agradecida por toda esta intervención de todos y las recomendaciones que hicieron de libros y demás. Excelente ahí, yo soy amante de leer, así que pues ahí los adjuntaré. Bien. Muchas gracias. Muy bien, Yeltsin. No, muchísimas gracias por tus palabras. Realmente pues esa es la idea, ¿verdad? Y eso nos motiva a seguir haciendo estos espacios. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo también quiero agradecerle a Carlos, a Carlos, a Caro y a Tere, porque la verdad estuvo muy, muy interesante. Siento que lo vemos día a día, ¿verdad? Y a veces nosotros no sabemos cómo llevar las cosas. Es más fácil cuando uno lo ve desde afuera, ¿verdad? Tiene un enfoque para el día a día y no darle las gracias. Y aquí estaremos, ¿verdad? Con mucho gusto. Muchísimas gracias también. Gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estuvo muy interesante la charla, para serles sincero. Inclusive eso no solamente ayuda a desestresar un poco el conversar con profesionales como ustedes, como dice la compañera que saben. Cuenten conmigo para todas las tardes de café que podamos tener. Ahí poco a poco me voy desenvolviendo, tomando confianza para ya estar más activo, ¿verdad? Muy, muy bonita la iniciativa y súper bien. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu aporte, de verdad que sí, y claro, poco a poco ahí, ¿verdad? Vamos a ir rompiendo esos porque hasta el participar, ¿verdad? Puede llegar a ser de esas cosas que tenemos que ir trabajando. Pero bueno, qué dicha que podemos seguir contando con vos, y ahí créame que le va a llegar nuestra invitación. ¿Alguien más? Si no, entonces... Sí. Sí, perdón, Lucía. Dígame, Lucía. Sí. Me pareció muy interesante. Se me hizo corto. Yo como ya terminamos. Pero... ¿Qué pasó? La próxima vez invito al resto de los participantes a participar más, porque estas se enriquecen mucho con las historias de todos, ¿verdad? Claro.
Y yo creo que eso, digamos, el término tardes de café, pues es todo el mundo hablando. Exacto. Entonces, pero bueno. Un espacio para compartir. Es un espacio para compartir, exacto. Pero me gustó mucho, yo decía, ¿cómo vamos a abrir los temas? Y me gustó mucho que hubiese como una línea, ¿verdad? Como estos 5 temas de los que tocamos. Entonces, y también concuerdo con Yeltsin, si no me equivoco, que se nota mucho el conocimiento técnico, ¿verdad? De la experiencia que tienen. Somos colegas, bueno, por lo menos sí, sí, somos colegas. Yo tengo una firma, soy socia de una firma de recursos humanos, que damos consultoría de outsourcing de recursos humanos, y realmente a estas cosas entro a veces con cierto recelo ahí, porque no sé de quién me va a aparecer, pero bueno, la reputación de Carolina la tengo bastante clara. Pero uno nunca sabe, ¿verdad? Y realmente sí me pareció que el tema se manejó súper bien y que ustedes tienen mucho conocimiento, me gustó mucho. Y me gusta mucho la parte de Visión Coach, así que después hablamos. Después hablamos, entonces. Lucía, muchísimas gracias y gracias de verdad a todos por haber compartido este espacio, ¿verdad? Y como les digo, vamos a seguir adelante. Incluso también los invitamos a que nos propongan temas, ¿verdad? Que también eso es interesante, porque por ahí puede haber alguna inquietud y que tal vez nosotros no la hayamos considerado. Entonces podríamos desarrollarlo también. Así que la invitación queda abierta y le cedo la palabra a mis colegas para que también se vayan despidiendo. Bueno, nada más, yo agradezco muchísimo su atención, su tiempo, que se hayan dado el tiempo. Pues los invito a que reflexionen estos 5 puntos y que vayan aplicando cada uno de ellos, que los conviertan parte de su vida cotidiana. Vale la pena vivir nuestra vida y vivirla intensamente. Muchas gracias a todos. Gracias, Tere. Bueno, pues creo que ya mis 2 compañeras se despidieron de una forma muy bonita. Yo creo que no voy a opacar tanta belleza en ese tema, pero les agradezco mucho la atención, les agradezco que obviamente nos hayan dado la oportunidad de compartir este espacio. Nuevamente invitarlos a que la próxima vez también empiecen a soltarse un poco. Esta es la primera y se vale, pero lo importante es justamente enriquecer con sus historias. Todo lo que vieron aquí, todos lo hemos vivido. No es que alguien haya sido tan bueno que nunca haya pasado por este proceso, y justamente el aprendizaje va a derivarse del compartir nuestras experiencias. Entonces esperemos que en la siguiente se animen más, que puedan compartir más. Nosotros con mucho gusto vamos a estar para obviamente seguir generando este conocimiento y compartirlo para que todos podamos seguir creciendo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, que pasen una excelente y linda noche y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Hasta luego, hasta la próxima. Un abrazo para todos. Igual, un abrazo.